Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esta mañana, hermanos, podemos ver en esta lectura que hemos leído cómo era el ministerio que recorría nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Podemos ver nosotros, hermanos, a raíz de la palabra que nos sigue recalcando el Señor. Nosotros como seguidores de Cristo, como seguidores de la palabra, como seguidores de la rectitud de Cristo y el ejemplo que Él nos dio, la Biblia a nosotros nos dice, hermanos míos, que nosotros somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Por lo consiguiente, nosotros debemos de seguir el ejemplo que Dios nos daba en este versículo. En este momento me imagino yo que nuestro Dios estaba rendido, estaba cansado, porque Él venía con un ministerio en donde Él venía predicando y orando la santa palabra del Señor. Porque para Él llevar este mensaje era un mandato. Él a esto había venido, a predicar su palabra, a recorrer predicando toda Jerusalén, toda Judea, todas aquellas ciudades, ¿verdad? Pero a pesar del cansancio, nuestro Señor Jesucristo esa mañana, dice que nuestro Señor se levantó muy de mañana. Cuando hablamos, hermano, que cuando nuestro Señor se levantó muy de mañana, estaba muy oscuro. Estaba muy oscuro cuando el Señor se levantó. Dice que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice la palabra. Salió y se fue a un lugar desierto, o sea, a un lugar solo, hermanos y amigos. A un lugar solo y allí oraba. Entonces el Señor entendía que en ese lugar solo Él se podía concentrar más en la oración. Él se podía concentrar más en la petición que Él necesitaba hacer. Pero mire, qué curioso que el Señor se levantó solo y se fue él solito a ese lugar a orar. Él sabía que había mucha necesidad, ¿verdad? Y él entendía que a solas, en un lugar solo, su padre le iba a escuchar esa oración, ¿verdad? Y él iba a exponer todas aquellas necesidades que él veía, aquellas necesidades que él sentía, aquellas necesidades que él vivía. Sabía que allí en ese lugar desértico su padre le iba a escuchar, ¿verdad? Esa era una de las peculiaridades que nuestro Señor tenía, que cuando Él oraba, Él si no subía a un monte, iba a un desierto, iba a una parte sola a orar. Eso nos da a entender a nosotros, hermanos, que el Señor nos daba un ejemplo, que orando a solas, que orando en un lugar solo, en un lugar que no haya multitud, un lugar que no haya bulla, que no haya escándalo, primeramente Él se concentraba más en la oración. Lo mismo nosotros nos podemos concentrar más en la oración que nosotros queremos llevar a cabo, en la oración que queremos que nuestro Señor nos escuche, en la oración que queremos que llegue al trono de la gracia, en la oración que nosotros queremos que el Señor responda, en la oración que nosotros queremos que se manifiesten los milagros de nuestro Dios. Porque la misma palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él.
Pero mire qué curioso que donde Él estaba, hermanos, donde estaba reposando nuestro Dios, donde Él descansaba y no estaba solo, Él siempre estaba con algunos de sus discípulos. Pero qué triste para aquellos discípulos cuando despertaron, hermanos y amigos, y se dieron cuenta que el maestro no estaba ahí, porque Él ya se había levantado a orar. Y es que el Señor no era Dagán igual a nosotros, ¿verdad? Cuando despiertan, observan que el Señor ya no estaba allí, pero es que el Señor ya andaba haciendo la obra que le había encomendado su Padre. Él ya estaba orando allá en algún lugar. Pero dice la palabra que le buscó Simón y los que con él estaban. Y Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Estaba claro el mandato, estaba claro lo que el Señor estaba cumpliendo ahí. A Él lo encontraron orando en un lugar muy solo, en un lugar muy desértico. Pero le buscaron, entendían, ¿verdad? Lo buscaron y los que con él estaban. Quiere decir, hermano, que nosotros que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo y a la luz de la palabra hemos entendido que el Señor hacía el bien, que el Señor oraba, que el Señor predicaba en todas aquellas sinagogas. Es necesario que nosotros, como imitadores de Cristo, le busquemos en espíritu y en verdad. Le busquemos en la oración. Demos aquella oración, hermanos y amigos, que el Señor nos encomendaba, que decía que oráramos por los enfermos, que oráramos por aquellos que estaban caídos, que aquellos que estaban en cama, todos aquellos que tenían un problema de salud en su vida. Ese era el propósito del Señor, hermano, llevar aquella oración en aquel lugar, porque Él sabía que había necesidad. Él entendía que había una gran necesidad en aquel pueblo, pero que también había una gran necesidad de que la palabra de Él sería predicada en todas aquellas aldeas, y esa era la misión que Él llevaba cada día que Él se desplazaba en su ministerio, de predicar esta palabra y de orar por aquellas necesidades de aquel pueblo. Pero Él no se quedaba solo, hermano. Él siempre lo acompañaban sus discípulos, sus apóstoles. Siempre lo acompañaban su gente que lo acompañaba. Pero mire, hermano, esta oración del Señor, me imagino que llegaba de inmediato al trono de la gracia. Porque cuando nosotros, usted, amigo y hermano, estamos en un lugar solo y queremos orar, como que la oración nosotros nos concentramos más en ella. Nos concentramos más en aquellas necesidades del hermano, en aquellas necesidades del amigo, en aquellas enfermedades que el humano está pasando, en aquellos problemas que nosotros mismos estamos viviendo. Pero es necesario, hermano, que busquemos lugares en donde nosotros podamos entendernos con Jesús, en donde nosotros podemos platicar, en donde nosotros podemos tener una plática amena con Él, a solas con Él, en donde solamente Él y nosotros, hermano y amigo, estamos hablando, estamos platicando, porque orar es platicar con el Señor. Es poner en sus manos las peticiones que nosotros tenemos, las necesidades que nosotros tenemos. Eso hacía Él, hermano. Él ponía las necesidades, ponía las enfermedades en manos de su Padre.
Es como nosotros ahora mismo, nosotros ponemos las necesidades de nuestra vida, las enfermedades del hermano, las enfermedades del amigo, en manos del Creador de nuestras vidas. Pero es necesario, hermano y amigo, que esta mañana entendamos que solamente Él, solamente nuestro Dios, nos puede dar esa victoria. Solamente Él nos da esa victoria, solamente Él nos da esa sanación, esa sanidad divina que nosotros necesitamos en diferentes problemas de nuestro cuerpo, en diferentes problemas de salud que nosotros tengamos, en algún problema social que nosotros tenemos, en algún problema de carácter social que nosotros tenemos. Solamente nosotros, solamente Dios nos puede dar esa victoria en nuestra vida. Pero hay que orar, hay que poner a Dios nuestras peticiones, hermano y amigo. El Señor ponía esas necesidades en manos de su Padre. Él iba a esos lugares, oraba y predicaba, pero todo lo hacía en nombre del que le había enviado. Entonces, hermano, usted y yo esta mañana hemos nacido en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo, por lo cual siempre tenemos que estar pendientes a llevar esas plegarias, arrodillarnos en nuestros aposentos, arrodillarlos en cualquier lugar que nosotros estamos. Al Señor le agrada que nosotros le oremos. Al Señor le agrada que nuestras oraciones salgan de nuestro corazón. Porque así es como llegan al trono de la gracia. Es así como Él las escucha, aquellas oraciones que salen de un corazón constrito y humillado. Y que lleguen al trono de la gracia. Y que aquellas peticiones que nosotros ponemos, también nosotros las pongamos por obra. Y que también nos arrodillemos en aquel lugar para nosotros exponerlas a nuestro Dios. Porque Dios es nuestro mediador. Dios es nuestro juez. Dios es el que carga con todas nuestras dolencias, dice la palabra. Dios lleva todas nuestras dolencias. Dios lleva todos nuestros problemas, hermano y amigo, esta mañana. Es necesario que nosotros entendamos el propósito de Dios en aquel día y el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros esta mañana. Porque Dios ha puesto un propósito en cada uno de ustedes, hermano y amigo. Porque el amigo, hermano, aunque no ha llegado al convencimiento de la palabra, pero si él entiende que hay un Dios y en los momentos más difíciles, el amigo ahí está orando y dice, ay Dios, y pone las cosas en manos de Dios. El amigo, hermano, ahora no hay ignorancia. El amigo siempre se acuerda, hermano, que hay un Dios. Solamente que Él lo hace a su manera. Pero usted, hermano, que estamos en el camino del Señor, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Dios. Él nos dejó una regla de oro para que nosotros oráramos. Él nos dejó todo hecho ya para que nosotros oremos y prediquemos esta palabra. Él nos ha enseñado mediante su palabra. Por lo consiguiente, hermano y amigo, cuando usted ore, cuando yo ore, oremos con confianza. Oremos con confianza al Señor, que el Señor va a responder esa oración que usted y yo les pongamos. Pero es necesario, hermano, que le oremos al Señor y que pongamos esas peticiones y Él nos va a resolver cualquier problema de salud que nosotros tengamos, cualquier problema de carácter que nosotros tengamos. Pero es necesario que nosotros pongamos esas peticiones en manos de nuestro Dios. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios justo, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, que en donde está la sinceridad, en donde está el amor, en donde está el deseo de servirle, ahí está Él.
El Señor no cierra las puertas. El Señor escucha tu petición y la mía, siempre y cuando nosotros se la expongamos. Pedid y el Señor te responderá, dice la palabra. Pero es necesario que le pidamos, es necesario que le expongamos, Señor, ¿verdad? Por eso es que el Señor se iba a lugares solos a exponer todos sus problemas, a exponer todas aquellas necesidades que Él había encontrado, que Él había visto y había palpado con sus ojos. Es necesario, hermano y amigo, que esta mañana entendamos que hay que ponerle esas necesidades a nuestro Dios. Gloria sean dadas al Señor.